Paz de Cristo, hermanos, deseamos que la gracia del Señor esté con ustedes en esta hora. Queremos compartir un tema muy importante para cada uno de nosotros y el tema es cómo resolver los conflictos con otros. Y te pregunto a ti, hermana, ¿alguna vez has tenido algún conflicto con alguien? Claro que sí. ¿Quién en la tierra o en la iglesia no ha tenido un conflicto? Exactamente. Todo mundo, ¿verdad? Aunque seamos cristianos, hermano, porque muchas veces pensamos que porque somos cristianos no debemos de enojarnos, no debemos de hacer cosas que no debemos. Cuán importante es que aunque tengamos dificultades, aprender a resolver esos conflictos que tenemos entre nosotros. Así es. Es bien importante que reconozcamos que estamos en un conflicto. Exactamente. Es importante también que haya comunicación entre las dos partes afectadas. Uh-huh. Bueno, queremos darles un concepto de conflictos. Conflictos significa los desacuerdos o peleas, batallas que tenemos nosotros relacionadas con principios o puntos de vista de cada quien, porque como dicen por ahí el dicho, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Es un mundo gigante, cada cabeza, no es cualquier cosa. Yo pensaba un poco acerca de este tema, hermana Marta, Ajá. y estaba pensando si tal vez por ahí alguien que nos esté mirando tenga un conflicto con alguien en la iglesia. Uh-huh. ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaría esta situación? Y yo te digo que seguramente muchas personas tienen conflictos que no han solucionado y muchas veces nosotros creemos que solamente con ir al Señor y decir que el Señor saque de mí todo lo que yo tengo y ya se acabó el asunto. Pero cuán importante es saber lo que dice la palabra de Dios. Por algo lo puso el Señor, no lo puso nada más porque sí. No lo puso solamente porque sí. Además es una gran decisión nuestra, de cada persona, decir, sí voy a solucionar el conflicto, sí lo voy a sacar adelante, sí lo reconozco o reconozco que yo estuve mal. Esa es una de las partes más importantes, pero la palabra de Dios nos habla mucho acerca de eso. Exactamente. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar, hermana? Ay, 70 veces 7, y no las cuente, porque tiene que empezar cada vez que cuenta. Sí, hasta multiplicando el número es bastante lo que tenemos que perdonar. El Señor nos ha dejado algo claro de que debemos de perdonar. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender siempre a confrontar o enfrentar las situaciones, porque muchas veces nosotros dejamos las cosas, no, para después, no, para mañana, que al cabo se va a solucionar. Pasa un año, pasa 2 años y eso se vuelve una raíz de amargura y ahí es donde está el problema más fuerte. Exacto. Tenemos que cuidar de no llegar a ese tipo de problemas tan profundos. Lo que podría pasar en este caso es que podría sacarnos completamente de nuestra situación espiritual y moral con las demás personas, y esa socialidad que debemos de tener también la puede destruir. Uh-huh. Nos destruye en todas las áreas el tener un conflicto con alguien. Y no estamos exentos como cristianos, como dijimos al principio. Aquí la cosa es saber llevar el conflicto, llevarlo a los pies de Cristo, sí, uh-huh, y también hablar con la persona con la que tenemos el conflicto. Algunas veces la persona ni siquiera sabe que tenemos un conflicto con ella. A mí me ha pasado. Igualmente, me recuerdo de una vez de una hermanita, ¿verdad? Yo la saludaba y me saludaba así como, le decía paz de Cristo y dice, amén. Y yo, ay hermana, ¿le pasa algo? Dice, ¿a poco no se acuerda lo que me hizo? Y dije, oh, le digo, no. Entonces, bueno, pues le voy a decir, y empezó y esto, oh hermana, sorry, le digo, no pensé que eso usted le causaría algún daño. Entonces yo tuve que hablarlo con esto, y cuando yo estaba hablando con ella se sentía, porque uno puede percibir, amén, cuando todavía no ha solucionado esa situación, amén, o ese, amén, problema. Cuando yo empecé a hablar con ella me empezó a decir, sí, ya la perdoné, pero de aquí para acá, porque uh-huh, yo miraba la actitud de ella para conmigo. Entonces
cuando yo seguía hablando con ella después me di cuenta cuando ella verdaderamente había perdonado la ofensa que ella creía que yo le había hecho, ¿verdad? Esas son de las peores, cuando uno ni siquiera sabe que, como decimos vulgarmente, la regaste. No, y otra cosa, venía el pastor, dice, no diga nada. Le digo, ¿por qué? Le digo, ¿por qué no digo nada? Dice, es que viene el pastor y nos va a escuchar. Le digo, ¿qué tiene que nos vaya a escuchar el pastor? O sea, no tiene que ver nada. Pero era como algo, ahí viene el cucú. No, o sea, pobre tenemos pastor. Que confrontar las cosas y enfrentarlos, o sea, porque Dios quiere que siempre vivamos en armonía. Tenemos un ejemplo aquí en la Biblia, en Filipenses 4, del 2 al 3, y dice así: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí vemos a Pablo, mi hermana, que está dirigiéndose a uno de los principales de los filipenses. Y la cuestión aquí es que había estas dos mujeres que aparentemente habían ido ahí de lleno con Pablo peleando y llevando la situación, la batuta ahí en las cosas de la iglesia, pero ahora aparentemente están en un conflicto. Se cree que tal vez eran dos personajes que estaban ayudando todo el tiempo, no sé, tal vez ayudando en comida, en ayudar a los pobres, en traerles cosas, tantas cosas que se pueden hacer en la iglesia. No sabemos exactamente qué hacían, pero Pablo las reconoce como alguien importante a las dos, pero ahora encuentra en ellas un conflicto. Y eso lo puede ver Pablo y lo pueden ver tal vez todos en la iglesia. Es como en este momento, ¿verdad? Alguien enciende el televisor ahí y nos ven que estamos platicando muy bien y luego nos ven el domingo, cada quien por su lado. Algo más o menos así es el problema que se daba en estas personas. Y Pablo ponía mucha atención en eso, porque es la importancia de reflejar a toda la gente allá afuera que verdaderamente somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo y nos tenemos que llevar lo mejor posible. Y es que definitivamente, o sea, lo que tú hablas también debes de accionarlo. Por eso deben de ver en nuestro testimonio que lo que hablamos es lo que estamos haciendo. Porque Amén. No podemos decir una cosa y accionar en otra. Amén. Definitivamente. Entonces, cuán importante es que nosotros siempre aprendamos a cómo solucionar los problemas. Hermanas, y vamos a tener problemas, dificultades en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con todos, con nuestros hermanos. Como hermanas, sí, con nuestros hermanos. Pero si nosotros sabemos cómo solucionar eso, no tenemos que dejar callado ahí que el problema continúe en la otra persona. No debemos de alcanzar ese tipo de raíz de amargura que nos habla la palabra. Exactamente. So, tenemos que solucionar cuanto antes cualquier tipo de problema. Hay una situación aquí que estuve leyendo acerca de lo que es la resolución y la reconciliación. Estamos hablando un poco de lo que es el perdón y lo estábamos tratando hace unos minutos atrás, hermana, donde hablamos de que si tú y yo tenemos un problema y algo se quiebra entre nosotros, entre nuestra amistad, una amistad que pudo haber crecido muchísimo, pero entonces hay un problema, hay un conflicto de repente. ¿Y qué pasa? Tenemos que buscar perdonarnos. Exactamente. Y el perdonarnos, hermanos, a veces no quiere decir volver a la situación que vivíamos antes, que vivíamos ahí todas encantadas y risa y lo que tú quieras. No, el perdón viene a ser una liberación nuestra, una liberación donde nosotros podemos quitarnos ese conflicto, esa agonía. La definición que tú traías ahorita, que habla acerca de la agonía, eso es lo que quisiéramos mostrarle ahorita a las hermanas. La palabra proviene del latín conflictuos,
que significa acto de enfrentarse o chocar con. La palabra griega agón, que a menudo se traduce conflicto, es donde proviene nuestra palabra en español agonía. Amén. Fíjate, y cómo muchas veces nosotros pensamos que agonía es cuando, ya está en agonía, ya está terminando, Ya se va. aquella persona ya se va. Pero como la agonía también en este aspecto viene a denotar algo importante. O sea, cuando tú pasas un conflicto, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? En agonía. En agonía, exactamente. En tristeza, En dolor, en todas estas situaciones. Sí. Mientras tú no resuelvas ese conflicto, sigue en agonía. Y viene a mi mente, por ejemplo, anteriormente, cuando empezamos en nuestro matrimonio, yo decía, ay, si va a ser todo el tiempo esto, yo ¿para qué me casé? Entonces muchas veces nosotros pensamos que todo va a ser color de rosa. No, todo va a ser color de rosa. Tenemos que aprender nosotros a solucionar los conflictos. Pero tampoco otra cosa, hermanos, no resuelvan los conflictos al instante porque están enfogonados, como dice el pastor. Sí. Está a todo lo que da. Entonces, tiene que tomarse un tiempo para poder hablar de la situación que ha sucedido. Amén. Encontramos también la palabra reconciliación entre las cosas que estudiamos. Esta reconciliación, mis hermanos, esto sí es una restauración de esa amistad o esa relación, ya sea cuando hablamos en cuestiones de pareja especialmente. Se aplica también a la familia, se aplica a amigos, a familiares, a hermanos de la iglesia, pero yo me enfoco un poquito más en lo que es la pareja porque es como si estás en conflicto con tu esposo. Hay una película que se llama Durmiendo con el enemigo. No queremos eso, o sea, porque no nos casamos con esa intención. Nos casamos en un hecho de amor, en un momento en que estamos enamorados, buscándole esa relación, ese tiempo completo, complementarnos unos a otros. Y las relaciones siempre tienen conflictos, siempre. Pero la reconciliación nos habla de regresar todo al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a perdonar y olvidar todo. Vamos a tratar de regresar a como estuvimos antes del conflicto completamente y no tener esa amargura, esa agonía de la que hablábamos hace unos instantes. Pero el reconciliarse es de cada persona, es una opción, o sea, una decisión de que tú vas a determinar si decides reconciliarte, porque lo importante es perdonar para que esa relación vuelva otra vez que cuando veas a la hermana no sientas que que te la quieres comer o que las tripas empiezan a hacerse para acá y para allá. Entonces, es algo que tú tienes que volver a construir una nueva relación en ese sentido, pero no que seas de esa hermana de como dicen por ahí, de uña y mugre, ¿verdad? No vuelvas otra vez a hacerlo. Ya puede haber sigue una relación después del perdón, no necesariamente, como decíamos, a esa relación que existía antes, que tal vez haya sido algo muy bonito, muy padre que estuviste viviendo con esa persona. Lamentablemente las situaciones, los conflictos nos llegan, mis hermanos, y eso es algo que no podemos evitar nunca. Aquí la cosa es que tenemos a Dios de nuestro lado, mi hermana. Cuando estamos en Cristo, pues nuevas criaturas somos. Amén. Entonces, eso que antes no podíamos resolver, ahora tenemos esa esperanza en Cristo, traer todas esas cosas delante del Señor y claro, con una voluntad propia y hablando con la otra persona. Yo creo que los conflictos se pueden solucionar y podemos tener una vida más tranquila, más agradable y con más gozo. Amén. Y reflejar eso de lo que hablábamos. Tenemos que ser el reflejo allá afuera de lo que somos también aquí adentro. No podemos ser dos tipos de personas, unos aquí adentro y luego ya saliendo somos otro tipo de personas. No, mis hermanos,
tenemos que ser la misma persona donde quiera que nos vean. Amén. Y ahorita el tiempo nos ha ganado en esta tarde, pero necesitamos nosotros en este momento, les vamos a volver a invitar la próxima semana. La próxima semana vamos a estar continuando porque este tema sí es un poquito extenso. Amén. Lamentablemente no lo pudimos acabar el día de hoy. Les suplicamos que nos escuchen la próxima semana para poder hablar un poquito más acerca de los conflictos. Les esperamos la próxima semana. ¿Alguna palabra más, hermana Marta? No, pues Dios les bendiga y acuérdense que la próxima semana vamos a seguir con el tema cómo resolver los conflictos con otras personas. Amén. Los esperamos. Dios los bendiga.